Dando a conocer a Jesús, ese es el tema hoy, dando a conocer a Jesús. Y dice ese versículo que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo ya existía, él ya estaba. Se diera a conocer o no se diera a conocer, él ya estaba. También el verbo ya estaba con Dios, ya existía, ya estaba con Dios y él ya era Dios. Diga conmigo, ya era Dios. Ya era Dios. Es decir, que si no había una creación que le conociera de cualquier manera, él ya era Dios. El versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el verbo, es decir, Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el verbo encarnado, es el verbo que bendice, es el verbo que Dios envió, el verbo, la palabra, el verbo se hizo carne o la palabra de Dios se hizo carne y vino a la tierra, el verbo encarnado. El verbo ya había hecho todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fue hecho. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. El verbo ya había hecho todo y él ya era luz. Versículo 6. Quiero que mediten en lo que quiero compartirle con usted acerca de dando a conocer a Jesús. Versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y ahí empieza la obra de dar a conocer al verbo de Dios. Ahí empieza la obra de dar a conocer que Dios envía a su Hijo a salvar para que el mundo no se pierda, para que el mundo alcance salvación. Hubo un hombre enviado por Dios, ese fue el inicio de la obra de dar a conocer al Mesías. Y ese inicio, ese hombre enviado por Dios tenía nombre, diga conmigo, tenía nombre. Tenía nombre, dice ahí, cuyo nombre era Juan, un nombre que Dios le dio, diga conmigo, un nombre que Dios le dio. Y es que cuando es Dios el que da el nombre, las cosas trabajan para bien y son de bendición. Amén. Son de bendición porque es Dios el que lo inicia, es Dios el que le pone nombre. Por eso en la tierra hay gente que está dando a conocer fuertemente a Cristo. Toda la iglesia la estamos dando a conocer, pero hay hombres que Dios levanta para darlo a conocer más fuertemente. Los unge con su Espíritu Santo, los envía y tienen un nombre que Dios lo hace famoso, como en el caso de Abraham. Abraham le dijeron, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y engrandeceré tu nombre. Esa palabra engrandeceré tu nombre quiere decir, y te haré famoso. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, empieza la obra de dar a conocer al Mesías, de dar a conocer al Señor. Versículo 9 dice que existía la luz verdadera. Dice esta versión, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Me gusta cómo lo dice la Bastardía de las Américas, porque dice la Bastardía de la Biblia de las Américas, que también se puede traducir, que esa luz alumbra a todo hombre que viene al mundo. Porque esta versión dice, alumbra esa luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Pero esta luz dice que alumbra a todos los hombres que vienen al mundo. ¿Qué me dice eso? Me enseña que Dios ya nos envía programados. Ya nos envía con necesidad de Dios. Ya nos envía con necesidad de conocer a Dios. Todos los hombres en la tierra tienen en su espíritu, en su ser interno, la necesidad de conocer a Dios. Ellos no lo saben. Ellos no saben por qué les pasa lo que les pasa. Y están buscando la saciedad, esa saciedad que buscan en su espíritu, la buscan en la fama, la buscan en el dinero, la buscan en el alcohol, la buscan en las drogas. Pero hay una necesidad de Dios que Dios puso ahí y que solamente Cristo Jesús puede saciar esa necesidad. Por eso dice que esa luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre que viene al mundo. El hombre ya viene programado, ya viene con la necesidad de Dios, ya viene listo para recibir de Dios. Diga conmigo, para recibir de Dios.
Por eso cuando tú sales a predicar y hablas de la palabra de Dios y hablas de Cristo en el trabajo, con tu familia, donde quiera que vas, esa persona ya viene programada para recibir de Dios. Solo tiene que hacerle caso a ese impulso en su espíritu de recibir de Dios. Venimos listos para recibir esa luz de Dios en nuestro corazón. Versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Diga conmigo, no lo conoció. Por eso la importancia hoy de dar a conocer a Jesús. Porque aunque es obvia la obra de Dios y la obra de Cristo en la tierra, el mundo no le conoce. O sea, si estoy esperando que automáticamente lo conozca sin que yo les hable, no va a pasar. Porque Dios envió. La Biblia dice que hay que ir y predicar la palabra. ¿Cómo creerán si no escuchan? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Y cómo van a hablar si no son enviados? Entonces hay un propósito de Dios de enviar la palabra y que el mundo conozca a Dios. Dice ahí ese versículo 10, que en el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de él. Su obra es obvia, lo que él es. Pero dice que el mundo no lo conoció. Por eso hablemos de Cristo, representemos a Cristo en la tierra. Somos los embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra. Somos los que llevamos el mensaje de vida. La vida ahí está, pero los hombres no la conocen. No saben cómo llegar hasta ahí. Solo saben que puede haber algo bueno. Solo saben que puede haber una buena respuesta, pero no saben cómo adquirir esa respuesta. Y tú y yo tenemos la respuesta. Tenemos la luz de Dios para que esa luz de Dios alumbre a los hombres. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces me habla de una preparación necesaria, preparación para que le reciban. Por eso nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos metiéndonos con la palabra por las redes sociales, por la radio. Estamos llevando el mensaje. La iglesia de Cristo está predicando por todos los medios porque debe de haber una preparación. Muchas veces la gente no recibe la primera vez que escucha. Quizás alguien invita a alguien a la iglesia y escucha y posiblemente no se pare otra vez en la iglesia por los siguientes 15 años. Pero la semilla queda plantada. La palabra queda ahí. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de que un día escuchamos, recibimos y después nos fuimos a lo malo. Al menos en mi caso, cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Me llevaba, cantábamos los cánticos, me acuerdo, el justo florecerá, como la palmera, florecerá, florecerá. Ahí me llevaban, ahí estaba yo de niño en las clases. Estaba cantando, pero cumplí mis 14, 15 años y ahora sí, a volar, a lo malo, a los vicios. Pero eso que se plantó cuando yo era niño quedó marcado. Y un día sentí la necesidad de Dios. ¿Sabe qué era lo bueno? Que yo ya sabía dónde está el camino. Ya el que se pierde sabiendo dónde está el camino, mi hermano, ese sí de plano no hizo caso y está perdiéndose voluntariamente. Pero nosotros que nos ganó el mundo y que anduvimos en el mundo perdidos, pero cuando sentimos la necesidad de Dios, Señor, te necesito. Nos pasó lo de Jacob. Porque Jacob, cuando engañó a su padre, le hizo creer que era Esaú su hermano. Él engañó y él adquirió bendición sin ganársela, excepto engañando. Y cuando le dijeron, mira, Esaú te quiere matar, él agarró y corrió. Dijo, vámonos, aquí me le escapo y no hay problema. Pero después, cuando viene de regreso, ya no puede hacer lo mismo. Porque ahora trae mujeres, ahora trae hijos, ahora trae rebaños, ahora trae casa y ahora ya no puede hacer lo mismo de salir corriendo. Y entonces tuvo que enfrentarse a su hermano, encontrárselo y prepararse él mismo para el encuentro con su hermano. Es donde se metió en oración, donde se metió en ayuno, donde le cayó el ángel de Dios y el ángel le decía, Jacob, que en su desesperación se agarró del ángel.
Y es que en la desesperación nos agarramos, hermano, a dos manos, ¿verdad? Y se agarró a dos manos y el ángel le decía, suéltame porque raya el alba. Y le decía, no te soltaré si no me bendices, porque ahora sí te necesito, pero de a de veras. De a de veras. Porque nosotros necesitamos esa preparación, y la preparación es la palabra que viene. Y entonces dice ahí el versículo 11 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, sí hubo quienes aceptaron la preparación. En el libro de Mateo capítulo 21, miramos que Juan vino a preparar eso, a preparar el camino del Señor. Pero vino a preparar la manifestación del Señor a Israel. En Mateo 21:32 dice que Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste. Pero miren lo que dice: pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentiste después para creerlo. Le dice a los fariseos, hermano, a los saduceos, a los que rechazaron al Señor Jesús. Pero Juan el Bautista vino preparando el camino del Señor, vino preparando el corazón. Y los que sí le recibieron fueron los recaudadores de impuestos y las rameras. Ellos sí estaban dispuestos a recibir ese mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, que era la preparación para que el Señor entrara al corazón de Israel. Ahora, si regresa conmigo ahí a Juan 1, donde dice que el versículo 12, que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esos, los que creen en su nombre y que llegan a ser hijos de Dios, no nacen de sangre, no nacen de voluntad de carne, no nacen de la voluntad del hombre, sino que nacen de Dios. Pero es el trabajo de dar a conocer a Jesús. Por eso cuando viene Juan el Bautista, él viene dando a conocer que viene alguien después de él. Y nosotros somos llamados a dar a conocer al Cristo que salva, al Cristo que bendice, al Cristo que levanta, al Cristo que da vida. Dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, para dar a conocer a Cristo Jesús, primero debo de conocerlo yo. Diga conmigo, debo de conocerlo yo. Porque a veces buscamos darlo a conocer, pero sin conocerlo nosotros. Algunas personas han venido aquí, algunas personas diciendo, mira, recuerdo el caso de una familia que trajo a una muchacha que tenía problemas mentales. Tenía problemas graves, lo que comúnmente decimos estaba locas. Nosotros sabemos que son espíritus malignos. Pero el asunto es que ellos la trajeron para que la liberáramos. Pero ellos no querían nada con el evangelio. Ellos la trajeron y el asunto es de que ellos conocieran primero al Señor y ellos metieran al Señor a su casa y ellos, hermano, encontraran en Dios esa solución para su casa. Aquí dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice, vimos su gloria. Para darle a conocer hay que conocerlo nosotros primero. Nosotros tenemos que tener una comunión con el Señor. Lo queremos dar a conocer a nuestros hijos. Lo queremos dar a conocer a nuestro vecindario. Pero primero debo de conocerlo yo. Yo soy el que debo de reflejar a Cristo en mi vida. Mi vida es el mejor testimonio que pueda haber en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, donde quiera que yo voy. Mi vida es el mejor testimonio. Porque si no voy a hablar con mi boca, pero va a reflejar que mi vida realmente no lo conoce. Y que estoy tratando de dar a conocer a alguien que es desconocido para mí. Y dice ahí, vimos su gloria, lo conocimos. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, es decir, conocerlo no como una religión, sino conocerlo como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de Él. Clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud hemos tomado, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Entonces, para dar a conocerle, primero hay que conocerle, hay que probarle.
Hay que gustarlo a Él. Hay que gustar su bondad. Hay que gustar su realidad. ¿Por qué a veces pasamos por cosas difíciles en la tierra? ¿Porque Dios nos quiere afligir? No. Porque Él quiere que lo conozcamos, que conozcamos su poder, que conozcamos que Él es real, que conozcamos que su mano no se ha acortado para ayudar. Por eso yo no debo de negarme el conocer a Cristo. Que usted dirá, pastor, ya le conozco, ya le entregué mi vida a Cristo. Sí, pero conocerlo en todas sus facetas, en todas las áreas que Él es. Yo no conozco a Cristo Jesús en todas sus facetas. Y en una faceta que no lo quiero conocer y nunca lo voy a conocer, es en su ira, hermano. Pero en su bondad, en su amor, en el poderoso que puede resucitar. A Marta le dijeron, tu hermano resucitará. Dijo, yo sé que va a resucitar en el día final. Pero el Señor Jesús tiene el poder para resucitar lo que ha muerto en nuestras vidas. Puede morir el amor, puede morir el gozo, puede morir la salud. Mire, Dios quiere que estemos gozosos. Dios nos mandó con la facultad de reírnos. Dijo el apóstol un día, si no me cree, vea una calavera, así, los puros huesos. Y lo va a mirar pelando los dientes, hermano, contento. Porque ya vinimos así. Ya vinimos programados para reírnos. Ya vinimos programados para estar alegres. Pero el hombre, cuando se enfrenta a las dificultades del mundo, a veces su alma se empieza a amargar. Y después es difícil sacarle una sonrisa. ¿Por qué? Porque se empezaron a morir cosas en él. Pero cuando vengo a Cristo Jesús, debo conocerle en todas las áreas. Abraham conoció al Dios que suple, Jehová Jireh. Cuando él va al sacrificio de su hijo Isaac, Isaac le dice, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, Dios se proveerá el sacrificio. Y cuando llegan al lugar del sacrificio, Dios le provee el sacrificio. Porque miró que Abraham no le negó a Isaac. Diga conmigo, no le negó a Isaac. ¿Cuándo conozco a Dios como el poderoso que suple? Cuando no le niego lo que tengo. Cuando no le niego lo que soy. Cuando le digo, Señor, todo lo que tengo es tuyo y tú me vas a sacar adelante. Si algo le duele al diablo es encontrarse con un cristiano que confía en Dios, que confía en el Señor. Señor, no tengo económicamente, pero tú no dejas a nadie y yo te doy gracias por eso. Y quita la preocupación. Hasta en la salud. En la salud, Señor, te he estado orando que me sanes y no me has sanado. Y la persona está preocupada, está, hermano, afligida. Pero cuando se calme, dice, Señor, si me voy contigo de cualquier manera. Y te doy gracias, Señor. Y te doy la gloria a ti. Y entra una tremenda paz, no porque ya sanó, sino porque está conforme con Dios. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Tú lo puedes todo, Señor. Y entonces el diablo dice, ya no puedo hacerle nada. ¿Qué más le puedo hacer a alguien que está dispuesto a entregarse completamente y que está seguro en Dios? Por eso conocer a Dios en todas las facetas. Al Dios, mire ese cántico que cantamos el día de hoy. Jehová Rafa, que es el Señor mi sanador. Él es mi sanador. Él es el que me levanta. Debo de confiar en Él. ¿Y cómo conocer al Dios que sana si nunca enfermo? Por supuesto, yo no quiero enfermar, por supuesto. Y rechazo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y no acepto ni en mi mente la enfermedad. Pero sé que Él es poderoso. Sé que Él puede sanar. Sé que Él puede liberar. Y entonces conozco a ese Dios. Y cuando lo conozco, lo puedo dar a conocer. Yo también estuve ahí. Yo también estuve sin dinero. Yo también estuve enfermo. Yo también estuve afligido. Hay aflicciones crónicas, hermano. Mark Hankins habla de su mamá, como cuando empezó en el pastorado. Mire, Mark Hankins le falta este dedo. Este dedo. Cuando él tenía unos 2 años, 3 años, sus papás empezaron a pastorear. Tal vez un año antes empezaron a pastorear. Y empezaron los problemas económicos, problemas de toda índole. Él, su hermano mayor,
tenía la bicicleta y él metió el dedo en la estrella de la bicicleta. Y le pasó la bicicleta encima. Y un niño de 2 años, ¿se imagina? Le trozó el dedo. Él no tiene ese dedo. No tiene ese dedo. Después de eso, su mamá entró en depresión y dijo que en 2 años, la pastora, en 2 años no salió del cuarto de atrás, del fondo de su casa. 2 años no salió de ahí. Estaba con enfermedad de depresión. Y entonces la palabra empezó a llegar un ministro que les habló de la autoridad del creyente. Les empezó a hablar que ellos tenían el poder, que ellos tenían la autoridad en el nombre de Jesús. El pastor empezó a recibir, su papá empezó a recibir la palabra. Recibió la palabra, él iba a predicar y la esposa se quedaba en la casa, encerrada en un cuarto oscuro, cortinas cerradas porque estaba metida en depresión. Y entonces él llegaba a su casa y le decía a su esposa, tienes que tomar autoridad sobre esa depresión. Y entonces él lo cuenta llorando. Ahora él acaba de cumplir 70 años, ahora él, Mark Hankins, el que le digo que le falta ese dedo. Y de la mano derecha. Y su papá llegaba a su casa y le decía a su mamá, tienes que tomar autoridad y tienes que repetir, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Dios me ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Y él lo cuenta llorando. Dice, y mi mamá con esa voz débil, completamente débil, era como algo tan débil. Pero en esa voz tan débil, ella repetía, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo repitió y poco a poco empezó a salir de esa depresión. Empezó a salir hasta que fue libre completamente. Y después era la que más gritaba en la iglesia. Dice mi papá tenía que explicarle a las visitas qué estaba pasando en la iglesia. Dice una comunidad de 3,000 personas. Dice había un semáforo en toda la ciudad. Era el único semáforo. Y mi papá siempre decía, de ese semáforo usted puede ir a todo el mundo a predicar. De ese semáforo usted puede entregarse a la predicación. Había un semáforo. Una comunidad de 3,000 personas y su iglesia llegó a tener 2,000 personas. De las 3,000 personas, 2,000 se congregaban en su iglesia de él. Pero fue una lucha y fue una libertad. Y fue algo que Dios obró. Pero conocer al Dios que libera, conocer al Dios de poder, conocer al Dios que obra a favor nuestro. Ahora puedes dar a conocer a ese Dios. Puedes dar a conocer porque lo conoces. Tú tienes la experiencia personal con Él. No solamente lo leíste en la Biblia, sino que dices, yo también estuve ahí. Yo también estuve deprimido. Yo también estuve atado. Yo también estuve sin nada. Yo también estuve enfermo. Y de ahí Dios me sacó. Necesitamos tomar autoridad en el nombre de Jesús para reprender, pero también tenemos que involucrarnos en Dios. Y Señor, aquí estoy, te quiero conocer como lo que tú eres. Porque voy a dar a conocer a Cristo, pero el Cristo que experimento. Y entonces dice ese versículo 15 que Juan dio testimonio. Dice, este era el que yo decía. Él viene después de mí y es antes que yo. El versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debe desconocer la diferencia entre una religión y una relación. Diga conmigo, conocer la diferencia. Es decir, que tú dices, cambié de religión. Pues sí, eso fue lo que pasó. No conociste a Cristo. Solamente cambiaste de religión. Eras católico, ahora eres evangélico. Y es que ese no es el punto, cambiar de religión. El punto es conocerlo a Él. Dice ahí, la ley fue dada por medio de Moisés. Eso es una cosa. Pero conozco la diferencia. No es lo mismo. Diga conmigo, no es lo mismo. Porque si yo creo que todas las religiones son iguales, entonces yo no he conocido a Dios. Porque todavía estoy pensando que todas las religiones son iguales. Dice que la ley fue dada por Moisés,
Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Conocer la diferencia. Conocer. Realmente una cosa es la religión y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es ser miembro de una iglesia y otra cosa es estar entregado con el corazón. Es conocerle a Él. Los jóvenes, mire, el día de hoy tuvieron un culto muy bonito de jóvenes. De verdad, me gustó. Marco nos bendijo con lo que predicó, ¿no? Estuvo muy bonita la predicación, estuvo muy bonito todo. Pero a veces miro a los jóvenes, estos necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer a Dios. Es que no podemos solamente conformarnos con que los miramos cantar. Me estaban diciendo Manuel que, ni sé, Sergio creo, me estaba diciendo que tiene el deseo de participar en los cultos generales de los viernes. Pero yo miro al grupo de alabanza y unos sí, pero otros no, no. Cantó muy bonito en el grupo de jóvenes, pero no conocen a Dios todavía. Y entonces vamos a tener en el grupo de alabanza personas que no conocen a Dios. Porque una cosa es la religión y otra cosa es conocer al Señor. Y los jóvenes, yo me gozo, por el culto de jóvenes estuvo muy bonito, mis hermanos. De verdad, estuvo muy bonito. Me gozo por eso. Pero el punto es conocer la diferencia. El punto es decir, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Cristo Jesús. Y yo lo conozco a Él. Porque vamos a dar a conocer al Señor. Vamos a reflejar al Señor. Ahora, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está Cristo Jesús en el seno del Padre. Conoce al Padre. Vive con el Padre y por eso da a conocer al Padre. Vivamos con Cristo, mi hermano. Vivamos con Cristo. Que sea parte de tu vida. No solamente los domingos de 11 a 1. No. Que sea parte de tu vida. Que vaya con nosotros al trabajo, en nuestra casa, en todo lugar. Ahí esté Cristo sobre tu vida, para que de esa manera podamos nosotros darle a conocer el unigénito Dios, es decir, Cristo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Pastor, ¿por qué me cuesta dar a conocer a Cristo? Porque tal vez no lo conocemos. Ayer Marcos nos decía, cuando andábamos de novios, queríamos hablar con la novia, queríamos hablar con ella, no queríamos hacer otra cosa. Y cuando estamos con Cristo, queremos hablar de Él. Queremos compartir de Él porque le conocemos a Él. Y para eso debo de estar en el seno de Cristo, para que de esa manera yo le dé a conocer. ¿Cuál Cristo? El Cristo que ama, el Cristo que bendice, el Cristo que levanta. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Mira el testimonio. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. El testimonio es, hay alguien que Dios puso como solución. Hay alguien que Dios puso como salvación. Y ese no soy yo. Hay alguien que te puede ayudar. Cuando alguien te cuente algún problema, mira, tengo este problema de salud, físico, legal, emocional. Cualquiera que sea el problema, dile, yo no soy Dios, pero hay un Dios que te puede ayudar. Hay un Dios que puede hacer las cosas por ti. Hay alguien que si tú le entregas tu vida, debes de hablar seguro en tu corazón. Hay alguien que si tú le entregas tu vida, tu corazón, Él va a obrar en lo más profundo de tu corazón y no hay nada imposible para Él. Pero debo saber que ese no soy yo. Ese no soy yo. Si tú esperabas que yo te ayudara, yo no puedo. Te vengo a hablar de Cristo, te vengo a hablar de Dios, te vengo a hablar del que sí puede obrar dentro de tu corazón. Así es que no te sientas cohibido en decir, pues no llevo lo que, o no siento que tengo lo que debo de tener. No, es que el que hace la obra es Dios. No eres tú. No eres tú. Tú llevas el mensaje. Y por eso cuando le envían a preguntar a Juan y le dicen, ¿quién eres tú? Él no negó. Él dijo, yo no soy el Cristo. Y cuando voy a predicar, yo no soy el Cristo. Pero hay un Cristo que te puede ayudar. Hay un Cristo que te puede bendecir. Hay un Cristo que te puede liberar. Hay un Cristo que puede darte vida y vida en abundancia. Abundancia en Dios. Hay alguien que Dios puso como solución. Hay alguien que Dios puso como salvación. Versículo 21. Le preguntaron,
Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, yo no soy el Cristo, pero soy embajador de Cristo. Diga conmigo, soy embajador de Cristo. O sea, eso no quiere decir que el hecho de que no soy Cristo directamente no quiere decir que no soy nadie. Soy embajador de Cristo. Dice, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Dijo, no, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Y entonces nosotros somos embajadores de Cristo. El embajador lleva insignias del reino de Dios. Por eso tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Porque tenemos en el mundo espiritual tenemos insignias que nos distinguen. Por eso cuando llegas a un lugar, hermano, el mundo espiritual se alborota. Cuando el Señor Jesús llegaba a un lugar, el mundo espiritual se alborotaba y decían, has venido a destruirnos antes de tiempo. Los hombres no lo conocían, pero los espíritus sí lo conocían, porque Él, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el mundo espiritual tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Y cuando nosotros nos presentamos a dar a conocer a Cristo Jesús, le llevamos en el corazón, somos embajadores de Cristo Jesús en la tierra. Nosotros tratamos los negocios del Señor aquí en la tierra. Nosotros somos los autorizados. Un embajador, el embajador de Estados Unidos en México, él tiene autoridad y autorización para tratar asuntos legales de Estados Unidos en México. Y si yo soy embajador de Cristo Jesús en la tierra, yo tengo autoridad para tratar los asuntos legales de Dios aquí en la tierra. Yo puedo llevar el mensaje de salvación, el mensaje de bendición. Por eso el Señor Jesús dijo, a quien le retenga los pecados le serán retenidos. Al que se los libere le serán liberados. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Por eso Juan el Bautista, para dar a conocer a Cristo, debía de saber quién era Él, pero también lo que tenía Él en Dios. Enderezar el camino, como dijo el profeta Isaías. Después dice en el versículo 29, que al día siguiente vio a Jesús, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjese la efectividad del mensaje de Juan. Como diciendo, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Y entonces dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y Juan dio testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, se posó sobre él, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es el testimonio de Juan, dando a conocer a Cristo. Lo tuvo que dar a conocer, pero tuvo él que conocer a Dios. Tuvo él que recibir un nombre. Él tuvo que tener una relación con Dios de manera que pudiera identificar la obra de Dios. Si tú me dices, pastor, yo como que no identifico la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Bueno, conozcamos a Dios, mi hermano. Y vamos a conocer cómo Él trabaja. Y vamos a aprender a reconocer la obra del Señor. Repito, los jóvenes ayer, bonito el culto, me gustó, mis hermanos. Fue una bendición. Fue una bendición. Y se está trabajando. Y algunos ya conocen a Dios y lo van a conocer más todavía. Y el que no lo conoce lo va a conocer en el nombre del Señor. Amén. Se está trabajando en eso. Se está trabajando en eso, de que lo conozcan. Pero Juan el Bautista, él fue el que dio a conocer. Mire qué maravilloso. Juan el Bautista fue el que dio a conocer a Cristo Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la efectividad del mensaje de Juan. Después dice el versículo 35 que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos.
vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Hay que repetir el mensaje. Ya conmigo, hay que repetir el mensaje. Hay que repetirlo hasta que se cumpla, mi hermano. Sigue declarando. Hay algunos ministerios que a mí me llaman la atención porque repiten mucho su mensaje, mi hermano. Lo repiten y lo repiten y lo repiten. Yo llevo algunos años escuchándolos y he escuchado de ellos por lo menos, de algunos he escuchado por lo menos unas 15 o 20 ocasiones diferentes. Pero ¿sabe una cosa? Siempre predican lo mismo. Cuentan las mismas historias y se las cuentan a la misma gente. Lo mismo, yo me sé ya de memoria sus historias. De cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, de cómo llegaron al Evangelio, de cómo Dios los sacó adelante. Pero es que hay que repetir el mensaje. Amén. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vuelvo a repetir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? A veces la persona regularmente, nadie lo agarra la primera vez. Había un predicador que predicaba mucho de la fe. Y le iban a decir ministros, oye, como que ya le diste mucho ahí, ¿no? Ya cambia el tema. Y él les decía, cuando agarres este tema, entonces saltamos al siguiente. Pero mientras no lo agarres, seguimos con eso. Predicó 60 años, un solo mensaje. Un solo mensaje. Jesse Duplantis dice que él, la primera vez que fue a predicar públicamente, lo invitaron para 6 semanas a predicar. Antes del mes tenía el calendario lleno para un año. Y él dijo, ¿cómo le voy a hacer? Solo tengo 3 mensajes. Es todo lo que tengo y tengo el calendario lleno para todo el año. Y se acordó. Pero el hermano Hegan predicó 60 años con un solo mensaje. Quiere decir que yo estoy bendecido entonces. Reaccionó, dijo, si aquel predicó 60 años con un mensaje y yo tengo un año, ya 3 mensajes para un año. Y es que el mensaje hay que repetirlo. Hay que repetirlo y hay que repetirlo. Y dice ahí, que les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que repetir el mensaje hasta que se cumpla el propósito. Versículo 37. Y los 2 discípulos le oyeron hablar. 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Y ellos fueron, vieron dónde se hospedaba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Pero que sigan al Señor. Y estos 2 discípulos de Juan fueron los primeros discípulos del Señor Jesús. Nunca había tenido un discípulo él, nunca. Pero Juan el Bautista fue enviado para dar a conocer a Cristo Jesús. Y él fue el que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volvió a repetir el mensaje. Y al volverlo a repetir, 2 de sus propios discípulos siguieron al Señor Jesús. Los primeros discípulos. Y empezó una revolución. ¿Sabe qué es lo que me agrada? Que empezó una revolución. ¿Se imagina cuando empieza la revolución del Evangelio? La revolución del ministerio de Cristo Jesús. Dice el versículo 40, que uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Dice que él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Después de Juan fue la primera persona que se atrevió a llamarle Mesías al Señor Jesús. La primera persona. Cuando nunca antes alguien lo había dicho. Juan el Bautista solamente había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nunca nadie había dicho, él es el Mesías. Pero Andrés, el que escuchó a Juan el Bautista, fue la primera persona que se atrevió a decir, hemos hallado al Mesías. Qué maravilla, ¿no? Por eso el mensaje de Juan el Bautista fue maravilloso, dar a conocer a Cristo Jesús. Dice el versículo 42, que entonces lo trajo a Jesús, trajo a Pedro. Y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y es que al que traemos a Cristo Jesús, no recibirá palabra de condenación. Recibirá palabra de aprobación. Recibirá palabra de levantamiento. Recibirá palabra de poder. Por eso, anímate a dar a conocer a Cristo. Mire, Andrés
escuchó de Juan. Y él encontró a Pedro y le dijo, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías. Y lo trajo a Jesús. Y Jesús no le dijo, eres un pecador, alejado de Dios, que no sirves para nada. No, le dijo, tú eres Pedro, tú eres una roca. Tú eres alguien que servirá para bendecir y para levantar. Por eso cuando tú encuentras a alguien y lo traes a Cristo Jesús tiene una buena palabra para él. Una palabra de bendición, una palabra de seguridad. No una palabra de duda, no una palabra de inseguridad. La gente llega al Evangelio, yo mismo, y llega la gente al Evangelio insegura. Nada podemos en Dios. Tal vez ahí en el mundo, como vivimos 20, 30, 40 años allá en el mundo, sabemos cómo se hacían las cosas allá afuera. Decimos vulgarmente, allá ya sabíamos cómo masca la iguana. Pero llegamos al Evangelio y estamos dudosos. Por primera vez, nunca en nuestra vida habíamos tocado el Evangelio. Y por primera vez, inseguros. Pero entonces viene el Señor y dice, tú eres una roca. Contigo voy a hacer las cosas. Contigo vamos a edificar. Una de las cosas que suceden en el Evangelio es que Dios nos da experiencias. Cuando yo empecé en el Evangelio, como a los 3 meses, tuve un sueño con el apóstol Otto. Y soñé que viajaba con él y que íbamos a predicar y cosas así. Y si yo le pregunto a usted aquí, le aseguro que usted ha soñado muchas cosas conmigo también. Usted también tiene experiencias también. Pastor, cuando llegué soñé que usted y yo edificábamos una casa, pastor. Es Dios. Es Dios el que pone las cosas. Ahora, el que nunca ha tenido una experiencia, esperemos que la tenga un día. Porque es parte de lo que Dios pone. Son las experiencias que Dios pone en nuestra vida. Porque Dios cuando nos llama, no nos da palabra de condenación, nos da palabra de edificación. Y entonces le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, dice, tú serás llamado Cefas o Pedro. Porque eso quiere decir piedra, quiere decir el levantarse, el estar como fuerte en Dios. Versículo 45 dice que Felipe también encontró a Natanael. ¿Sí mira cómo empieza la revolución de dar a conocer a Cristo? Cómo Juan el Bautista empezó a dar a conocer a Cristo. Y Juan el Bautista se lo dice a Andrés, y Andrés se lo dice a Pedro. Y ahora el versículo 45, Felipe encontró a Natanael. Versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Eran paisanos y le fue fácil entrar a ese círculo. Dice el versículo 45 que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Y es que había una revolución en Israel. Y la revolución en Israel no empezó en los altos rangos. No empezó en los fariseos ni en los sacerdotes. Empezó en la clase obrera. Empezó en los pescadores. Ahí fue donde empezó a llegar la revelación de que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, había descendido a la tierra y traía la salvación. Y entonces Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijeron, ven y ve. Y el versículo 47 dice que Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, mira lo que le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una palabra de bendición, una palabra de conocimiento de Dios desde que estaba en otro lugar. Porque dice el versículo 48 que Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y es que Dios nos conoce desde antes. Desde que estabas en la religión, Él ya te conocía. Desde que estabas en otra congregación, porque es una higuera. La higuera puede ser una congregación, puede ser una familia, puede ser una religión. Desde que estabas debajo de aquella higuera, yo te vi. Yo ya te conocía, como diciéndole, yo ya te había echado el ojo. Desde aquel tiempo yo ya sabía lo que iba a hacer contigo. ¿Qué me toca a mí?
creer esa palabra. Creer, sí, Señor, creo. Porque Natanael, mire lo que él contestó. Cuando le dijeron, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Versículo 49. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él aceptó lo que Cristo Jesús estaba diciendo de él. Cuando él dice, mira, yo te conocí desde que estabas allá. Tú no sabías, pero yo ya te conocía. Y entonces él está recibiendo, Señor, tú eres el Cristo. Declarar que él era el Cristo era algo demasiado grande en ese tiempo. Ahora con facilidad lo decimos. Y le dice, tú eres el Rey de Israel. Y el versículo 50 dice que respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al que traemos a Jesús, el Señor Jesús le mostrará su gloria. Al que traemos al Señor Jesús, el Señor Jesús le mostrará su poder, le mostrará que Él es real. A veces tenemos temor, Señor, pero si lo traigo a ti y no pasa nada, sí va a pasar, sí va a suceder. Señor, desde que lo traje a que te conociera, le empezaron los problemas. Claro, claro. Desde que vinimos al Evangelio, mire, cuando yo llegué al Evangelio, a usted no le va a pasar y no le va a pasar nunca, pero yo me quedé sin trabajo. Y empezó escasez económica. Y Dios me estaba quitando lo que yo agarré en el mundo. Y yo que siempre anduve con carro y traté de traer buen carro y bien una posilga, pero mi carro tenía que estar bueno. Por falta de sabiduría, porque obviamente, pues se imagina, un muchacho de 20 años, 24 años, tenía 24 cuando llegué al Evangelio, 24 años, hermano, y que todavía uno no tiene tiempo ni para la mujer ni para los hijos, uno tiene tiempo para uno. Y entonces a mí me gustaba cargar buen carro, y a mi carro le ponía unas bocinas, hermano, dicen por ahí, marca Diablo, no sé por qué le dicen así, pero que las cajuelas de los carros se aflojaban, hermano. Se aflojaban por las bocinas que le ponía uno a esos carros. Uno le gustaba cargar lo mejor. Llego al Evangelio, febrero del 97. Llegué sin carro, venía llegando de México. Tuve que vender mi carro para cruzar y estar acá otra vez. De febrero a mayo, sin carro, a pie. No tenía. Empezó la escasez económica. Pero Dios dice, yo te voy a enseñar mi poder. Y te voy a enseñar que yo no estoy limitado. Y un día conocí al Dios que Él no está limitado. Que Él me ha bendecido. Un día leí un libro pequeño. Ese libro me costó 99 centavos, me costó. Lo compré en internet, un día como a las 12 de la noche en mi casa ahí. Era un jueves. Un jueves como a las 12 de la noche estaba, ¿qué voy a leer, Señor? Y me metí al internet ahí a mirar. Y miré ese libro. Ese libro se llama, en inglés, se llama Cómo Dios me enseñó acerca de la prosperidad. Lo compré en 99 centavos, lo leí. ¿Cómo me bendijo ese libro? Hasta la vez lo tengo. ¿Cómo me bendijo ese libro? Me enseñó acerca de Isaías 1, cuando dice, si quieres y obedeces, comeréis el bien de la tierra. Y me enseñó tanto ese libro. Fue un jueves. Viernes 5 de la mañana teníamos oración aquí, en la iglesia. Nos agarramos de las manos con los hermanos y le dije, Señor, acepto que me bendigas. Acepto, yo recibo, acepto que tú me prosperes económicamente. Acepto y declaro que yo sí quiero estar próspero económicamente. Tenía la palabra dentro de mí, estaba fluyendo la palabra de Dios. Eso fue el viernes. El sábado estaba comiendo en un restaurante chino en Florence y me llama el del terreno de aquí a un lado. Me dijo, ¿no quieren comprar el terreno? Y me habló. Le dije, sí. Y se lo saqué bien barato, por menos de la mitad de lo que él me estaba pidiendo. Completamente. Por eso yo siempre digo que ese terreno que está a un lado, a mí me costó 99 centavos. ¿Eso fue lo que me costó? Lo que me costó el libro. Eso fue lo que me costó. Por supuesto, el dinero llegó por diferentes medios. Pero un día acepté que Dios me bendijera. Y cuando empecé con problemas económicos. Y a veces dicen, desde que lo invité a la iglesia, le empezaron los problemas. Claro, empezó la revolución. Empezó la revolución porque lo que el diablo me había dado, Dios no me lo iba a dejar. Y perdí todo.
Y estaba ahí viendo el ceiling de mi casa a medianoche. Todos durmiendo y yo viendo el ceiling. Señor, y debo ya 2 meses de renta. Debo, Señor, el carro. Bueno, ya después cuando tenía el carro, también la situación económica continuó. Y ahí estaba yo. Pero cuando me rendí con Dios, porque eso fue casi el año después de eso, ya cuando tenía carro. Y entonces yo estaba preocupado. Voy a perder la vivienda, voy a perder el carro, voy a perder todo. Pero me di cuenta que yo no podía hacer nada. Yo decía, si me llegara un cheque de unos $4,000, $5,000, yo sacaba las cuentas y decía, no, pues no me alcanza de cualquier manera. La segunda cosa, ¿quién me lo va a mandar? Nadie me debe. Ahí es que me rendí. Y le dije, Señor, si pierdo la casa, tú me vas a dar una mucho mejor todavía. Y si pierdo mi carro, tú me vas a dar uno mucho mejor todavía. Cuando me rendí, se rompió eso. Y por eso yo puedo dar testimonio, que hay un Dios todopoderoso que sí bendice, que sí prospera y que sí ayuda. Pero es el Dios grande y poderoso. Dice que Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera. Pásalo por alabanza. Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vas a experimentar cosas grandes. No te dé temor dar a conocer al Señor. Pero hay que conocerle a Él primero. Hay que meternos ahí al seno del Padre. El que está en el seno del Padre, Él es el que le da a conocer. Él es el que anuncia que Cristo Jesús vive y que tiene un plan con los hombres en la tierra. Padre, te damos gracias. Y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos de tu presencia, por darnos de tu palabra, por darnos de tu aceite, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te bendigo y te doy la alabanza. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. ¿Quieres decirle gracias al Señor? Esta es una tarde para darle gracias, mi hermano. No voy a ministrar otra cosa contigo, excepto darle gracias, adorarlo y decirle, Señor, yo sí quiero darte a conocer. Yo sí quiero decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sí quiero decir, he encontrado al Mesías. Y si alguien te dice, ¿qué puedo hacer por mí? Ven y vas a mirar. Y vas a mirar que te conoce desde antes de que vengas, desde antes de que te entregues. Ahí está Dios. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Cuando miro tu santidad, decláralo, confiésalo, hermano. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero a ti adorarte. Yo quiero a ti bendecirte, a ti darte la gloria, Señor, y declarar tu nombre. Y declarar tu grandeza. Y declarar que eres Dios, que eres Señor, que eres nuestra luz, que eres nuestra fortaleza. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Cristo. Cuánto es gozo el adorarte a ti. Se rinde a tu amor, a lo que tú eres, mi Señor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Y decirle, te adoro a ti. Te adoro. Por lo que tú eres, por la realidad tuya en mi vida, Señor, porque esto no es una religión, es una relación con Dios, es conocerlo a Él, es bendecirle a Él, es caminar con Él, con el Señor, con nuestro Dios. Te adoro a ti. Díselo a Él, al Señor.
nadie como Él. Oh, Shira, Kama, Kira, Kama, Shira, va. Padre, gracias por lo que has hecho. Queremos ser luz. Queremos ser luz. Hombres y mujeres enviados por Dios. Enviados por Dios para dar a conocer que Cristo salva. Que Cristo salva. Que Cristo vive. Que Él es real. Que no hay nadie como Él. Oh Padre, te adoramos. Oh Padre, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Porque tú eres el Rey. Te adoramos. Quiere decirle, tú eres mi Señor. Estar en el seno del Padre. Estar en el seno del Padre. Estar en el seno del Padre.